Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos. Les saludo en el amor del Eterno. El día de hoy vamos a estar analizando una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, en este caso a la iglesia de Corinto. En el capítulo 6 de Corintios, en el versículo 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es interesante lo que Pablo está mencionando acá en este versículo, pero para poder entenderlo y comprenderlo voy a hablar un poquito del contexto de lo que el apóstol Pablo está mencionando acá en este versículo. El apóstol Pablo decide escribir esta epístola a la iglesia de Corinto, dado que fue informado ya de que en la iglesia de Corinto estaban ocurriendo desórdenes, ciertos conflictos, ya. También los hermanos de Corinto estaban demostrando la inmadurez espiritual y estaban de alguna manera desviándose de la enseñanza y de la doctrina que el apóstol Pablo había sembrado en la iglesia de Corinto, como lo menciona por ejemplo en el capítulo 3 de Primera de Corintios. El apóstol Pablo, refiriéndose a los hermanos que estaban y a los cuales fue dirigida la carta, de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. De manera entonces que el apóstol Pablo, a través de esta carta, también reprende a los hermanos de Corintio, ya dado, ¿no es cierto?, los hechos que estaban ocurriendo allí en la iglesia, donde no estaban pensando todos de una misma manera, no estaban actuando todos de una misma manera, sino que había entre ellos contiendas, celos y disensiones. Como por ejemplo menciona el apóstol Pablo en los primeros capítulos de la carta a los Corintios, menciona que muchos de los hermanos de esta iglesia, ¿no es cierto?, estaban teniendo problemas con los líderes que habían evangelizado en Corinto, en este caso como Pablo, como Cefas, como Apolo, ¿ya? De manera que cada uno de estos hermanos estaba inclinando a uno de estos líderes, ¿no es cierto?, y habían discusiones entre ellos, digamos, diciendo ellos que algunos hermanos preferían a Pablo, otros preferían a Cefa, otros preferían a Apolo, y se formaban estas contiendas dentro de la iglesia. Por supuesto, habían muchos otros problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintio, como fornicación, ¿no es cierto?, que es mencionado aquí en esta carta. Ya había problema también con la cena del Señor, había problema con la alimentación, con respecto a las viandas, a los ídolos, con las carnes sacrificadas a los ídolos. La verdad es que había diferentes problemas en la iglesia de Corintio, y los hermanos estaban mostrando la inmadurez que tenían, ya discutiendo entre ellos y no llegando a acuerdo, no llegando, ¿no es cierto?, a buen término sus conversaciones, de manera que el apóstol Pablo se entera de esta situación, del estado que estaba la iglesia de Corinto, y entonces decide enviar esta epístola a esta iglesia, a estos hermanos. Y es en este contexto que el apóstol Pablo hace mención acá en el capítulo 6, en el versículo 12 de Primera de Corintios, donde él menciona que todas las cosas, dice él, todas las cosas me son lícitas, ¿ya?, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Ya? La palabra lícita, ¿qué significa? Lo primero que vamos a analizar, la palabra lícita, para entender lo que el apóstol Pablo trató de decir o quiso decir a los hermanos de Corintios. La palabra lícita significa lo justo permitido, lo justo permitido. Eso es la palabra lícita, es decir, lo que está permitido según la justicia y la razón. En este caso, según la justicia de Dios y la razón de Dios, por supuesto. ¿Ya? Desde este punto de vista vamos a analizar estos dichos del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, todas las cosas me son lícitas, las cosas que son justas, ¿ya? Según la justicia y la razón de Dios, ¿ya? A esas cosas se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿ya? A todas las cosas que son justas, permitidas, ¿no es cierto?, según la justicia y la razón de nuestro Dios eterno, ¿ya? Pero él dice, aunque en Dios, estando en Dios, creyendo en Dios, aceptando a Cristo como el Mesías, ¿ya? Hay muchas cosas que me son permitidas y me son lícitas, pero pese a que estas cosas me son lícitas y permitidas por Dios, dice, yo, aunque estén permitidas, yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. Y esto es lo interesante que menciona acá el apóstol Pablo, porque lógicamente nosotros, ¿no es cierto?, nos privamos de aquellas cosas o tenemos cuidado, ponemos cuidado en aquellas cosas que no nos son permitidas, como por ejemplo el adulterar, el fornicar, el robar, el asesinar, el mentir, el levantar calumnia, todos estos tipos de pecados, ¿no es cierto? Todos tratamos de cuidarnos y de privarnos de no cometer estos pecados que no están permitidos, que no son lícitos según la justicia de Dios, ¿ya? Y está correcto, ¿no es cierto?, que tratemos de cuidar, de evitar de cometer estos pecados, porque no son lícitos según la justicia y según la razón de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo algo súper interesante, porque él dice, yo me cuido de las cosas aún que son lícitas para mí. Aunque son lícitas según la razón y la justicia de Dios, me están permitido hacerlas, ¿ya? Aún así, yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Y esto es a lo mejor lo ilógico para nosotros, porque lo lógico es que nos cuidemos de aquellas cosas que no nos son permitidos hacer, ¿ya? Como estos pecados que yo les mencioné. Pero esto es lo interesante que menciona el apóstol Pablo y que vale la pena analizar, porque a lo mejor no lo hemos considerado en nuestras vidas, ¿ya? Y a lo mejor no estamos poniendo cuidado en las cosas que nos son lícitas, y como nos son lícitas a lo mejor le damos rienda suelta o no tenemos control sobre ellas, y en vez de que nosotros dominemos las cosas que son lícitas, ellas nos dominan a nosotros y podríamos estar cometiendo errores, ¿no es cierto?, ante la presencia del Señor. Como por ejemplo, vamos a analizar varias cosas que son lícitas, que el apóstol Pablo menciona aquí en la primera carta de Corintios, ¿ya? Cosas que son lícitas, pero que él tiene cuidado de ellas, como por ejemplo la sexualidad. ¿Está permitido el sexo según la justicia y la razón de Dios? Por supuesto, está permitido, pero en el ámbito matrimonial. Dentro, ¿no es cierto?, del marco del matrimonio está permitido el sexo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo con respecto a esta parte? Por ejemplo, acá en Corintios capítulo 7, versículo 4, versículo 5, él hace mención con respecto a este tema y dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Pero dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces el apóstol Pablo aquí hace mención diciendo que el sexo está permitido dentro del matrimonio, aunque está permitido, aunque es lícito dentro de la justicia y dentro de la razón de Dios, eso no significa que nosotros tenemos que tener un libertinaje sexual dentro del matrimonio. Es lo que está mencionando el apóstol Pablo. Entonces él dice, yo tengo cuidado de estas cosas, aunque me es lícito, yo no me dejo dominar de ninguna de estas cosas que son lícitas. Es decir, yo controlo lo que es lícito para mí, lo que me está permitido, lo tengo que controlar y no que lo que está lícito me controle a mí, porque puedo estar cometiendo errores. De manera que acá dice, aunque está permitido la sexualidad dentro del matrimonio, debemos tener cuidado. Es decir, tenemos que dejar momentos, apartarnos, darles un tiempo, por ejemplo, para estar sosegadamente orando, leyendo la Escritura, meditándola, ¿no es cierto? Estar tranquilo en la oración o en cualquier actividad espiritual que tengamos. De manera que el apóstol Pablo lo que está diciendo, lo está diciendo correctamente y nos está aconsejando correctamente, es decir, tenemos que tener cuidado incluso en aquellas cosas que nos están permitidas bajo la justicia y bajo la razón de Dios. Aunque están permitidas, tenemos que saber controlar estas cosas, ¿ya? Otra de las cosas que el apóstol Pablo menciona acá, por ejemplo, que está permitido bajo la justicia y bajo la razón de Dios, por ejemplo, el casarse. Está permitido casarse según la justicia y según la razón de Dios, por supuesto. Él instituyó el matrimonio. El Eterno, ¿no es cierto? Nuestro Dios eterno instituyó el matrimonio allá en el huerto del Edén. Está permitido. Pero aunque está permitido, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, aquí da muchas explicaciones en el capítulo 7 con respecto al matrimonio. Aunque está permitido, dice, yo le aconsejo a las viudas y a los hombres que ojalá se quedasen como yo, es decir, sin tener esposa o sin tener esposo, ¿ya? No porque el matrimonio sea malo, sino porque él explica acá, ¿no es cierto?, en el capítulo 7, él explica que tanto el hombre como la mujer tienen cuidado de las cosas del mundo para agradar a su marido o para agradar a su esposa, ¿ya? Y el apóstol Pablo dice, es preferible evitar eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la doncella o el joven que es soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, se preocupa de las cosas de Dios. Sin embargo, el que es casado o la que es casada se preocupa a veces de las cosas del mundo con tal de agradar a su esposo o con tal de agradar a su esposa. De manera que entonces el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, habla de este tema, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 8, versículo 9, voy a leerlo yo acá un poquito, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿ya? Así también, ¿no es cierto?, lo menciona en el capítulo 7, versículo 27, donde dice, está ligado a mujer, no procure soltarse, está libre de mujer, no procure casarse. Mas también si se casa, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. De manera que está permitido según la justicia y según la razón de Dios, está permitido que los seres humanos nos casemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero el apóstol Pablo dice que aunque está permitido, él prefiere que nos quedemos solteros o que se queden solteras las mujeres, ¿ya? Pero, dice, si alguno está casado, no vaya a dejar a su esposa, o si alguna está casada, no vaya a dejar a su esposo, ¿ya? Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo acá, ya que las cosas que están permitidas, él trata de controlarlas, ¿no es cierto?, y que estas cosas no la dominen a él.
Por ejemplo, otra de las cosas que el apóstol Pablo menciona acá, ¿no es cierto?, es con respecto a la comida, a los ídolos, ¿ya? Que también hace mención acá el apóstol Pablo en el capítulo 8, en este caso. Aquí vamos a leer del versículo 1 al 13, vamos a leer un poquito más para poder entender lo que el apóstol Pablo explica acá con respecto a la comida a los ídolos. Es importante que lo que voy a leer, por ejemplo, se daba en este caso, hoy día en algunos países a lo mejor también se da esta situación con respecto a los animales que sacrifican en honor o en ofrenda a ciertos ídolos, a ciertos dioses. Ya en algunos países todavía se da esto, pero no tanto, ¿no es cierto?, como era en este caso en el tiempo del apóstol Pablo, en el entorno que el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola, donde eso era el pan de cada día, ¿no es cierto?, los sacrificios a los ídolos, ¿ya? Entonces, también se daba una situación con respecto a esto en la iglesia de Corintios, donde había conflicto con respecto a este tema de las comidas a los ídolos. El apóstol Pablo también hace mención a esto y voy a leerle estos versículos entonces para poder entenderlo de una manera mejor. Vamos a leer capítulo 8 de Primera de Corintios, del 1 al 13, dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros, sin embargo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Voy a detenerme aquí, ¿no es cierto? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, aunque nosotros hemos avanzado en conocimiento, estamos en otro conocimiento más elevado que la gente común, refiriéndose a la gente de ese entonces, ya refiriéndose a los paganos, ya porque ellos, ¿no es cierto?, ya tenían claro que había un solo Dios, que había un solo Mesías, en este caso Jesucristo, ya, y que no había más dioses, ya, de manera que si alguien comía carne sacrificada a los ídolos y tenía este conocimiento, no importaba. Sobre todo si tenía este conocimiento de que había un solo Dios y de que había un solo Mesías, ¿ya? Porque él estaba con este conocimiento sobre los otros seres humanos que aún no llegaban al conocimiento del Dios eterno o del Mesías, ¿ya? Pero aunque tenían esa libertad, aunque le era lícito comer ya carnes en este caso a los ídolos, porque a ellos no les afectaba el que comieran, porque ya con el conocimiento que tenían sabían que aunque comieran no eran más, y si no comían tampoco eran menos, ¿ya? Aunque tenían esta libertad para hacerlo, por el conocimiento que habían adquirido, Pablo dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropecedero para los más débiles. Y es allí el asunto, ¿no es cierto?, que el apóstol está mencionando, que hay muchas cosas que me son lícitas, pero que a veces no me convienen. En este caso, el apóstol Pablo está aconsejando a los hermanos de Corintio que
mejor no comiesen carnes a los ídolos si le ofrecían, aunque no era pecado, aunque era lícito que comieran, pero para evitar ser tropezadero para los hermanos que aún eran débiles de conocimiento, de conciencia, ya de entendimiento, para evitar, ¿no es cierto?, que ellos fueran dañados en su conciencia, que no usaran esta libertad, ¿no es cierto?, como para ser tropecedero o estorbo para el resto que aún era más débil. ¿Ya? En el versículo que dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios de los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no pecar, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es lo que está mencionando el apóstol Pablo, y eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, ¿no es cierto?, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas, aunque me estén permitidas, ¿ya? Y aquí el apóstol Pablo dice, si yo sé que con el comer yo ciertas carnes voy a dañar la conciencia de mi hermano, nunca voy a comer carne, ¿no es cierto?, con tal de no poner tropiezo a mi hermano y que él se pierda. ¿Por qué? Porque Cristo, el Mesías, dio la vida por él, y eso es muy valioso. Otra de las cosas que el apóstol Pablo menciona acá son los derechos de un apóstol. Esto es lo último que vamos a ver. Hay muchos, por supuesto, muchos ejemplos más de muchas cosas que están permitidas, pero que el apóstol Pablo prefería no hacerlas, con tal, ¿no es cierto?, de no causar ningún tipo de daño, ¿ya? Y una de estas cosas es los derechos que tenían los apóstoles, y las menciona acá, por ejemplo, en el capítulo 9, él menciona varias cosas que el apóstol Pablo tenía, que los apóstoles tenían derecho, ¿ya?, pero que él, ¿no es cierto?, no las considera y las abandona, ¿no es cierto?, o no las hace efectiva en su vida por amor a sus hermanos. Dice acá, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Ya? Comienza el apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 3, comienza, ¿no es cierto?, a presentar defensa contra los que están acusando al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces él se empieza a defender y empieza a presentar razones. Dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho a comer y a beber como todos los demás apóstoles? ¿Ya? No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más vosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo
sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es interesante lo que el apóstol Pablo menciona acá, ¿no es cierto?, con respecto a los derechos del apóstol. Le dice, nosotros tenemos derechos sobre vosotros porque nosotros los evangelizamos, nosotros establecimos la iglesia en Corintio, nosotros los educamos espiritualmente, nosotros, ¿no es cierto?, le enseñamos la doctrina, nosotros estamos pendientes de ustedes. De acuerdo a la justicia y de acuerdo a la razón de Dios, es lícito que ustedes también nos sostengan a nosotros, ¿ya? Aunque es lícito, dice el apóstol Pablo aquí, aunque me es lícito, no hemos usado este derecho. No hemos usado este derecho con vosotros. Qué importante lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermano. Si hoy día tuviésemos que compararnos, ¿no es cierto?, cuántos predicadores, cuántos pastores, cuántos llamados apóstoles, cuántos llamados evangelistas y muchos más, ¿no es cierto?, que a veces por tener un poco de conocimiento ya sienten el derecho, ¿no es cierto?, de vivir de los hermanos, ¿no es cierto?, y vivir del rebaño, y es lícito, como el apóstol Pablo lo está mencionando, pero hace falta en apóstol Pablo que digan, yo por amor a ustedes no hago uso de este derecho, por amor al Evangelio de Dios no hago uso de este derecho. Y eso hoy día no se ve, no existe. Ya, eso es una gran pena, ya, sino que llenan a los pobres hermanos de textos bíblicos, ¿no es cierto?, para que le den, ¿no es cierto?, de sus recursos que tienen los pobres hermanos a veces, ya. Pero hace falta nombres que digan como el apóstol Pablo, aunque tengo derecho, yo abandoné este derecho por amor al Evangelio, como lo dice acá, ¿no es cierto?, en el versículo 12 del capítulo 9, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Qué maravilla lo que el apóstol Pablo sentía, creía, ya, lo que hacía él por amor al Evangelio, de manera que él renuncia a estos derechos que estaban dentro de la justicia y de la razón de Dios, que le era lícito, que le estaba permitido. Pero él dice, aunque me está permitido, yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas, ¿ya? Y esto es una maravilla lo que el apóstol Pablo está mencionando, porque hoy día todo el mundo quiere hacerse llamar apóstol, y aparece un montón de apóstoles y todo el mundo quiere ser apóstol. Por último, que si quieren ser apóstol, que lo sea, pero que sean como el apóstol Pablo y digan esto: yo predico el Evangelio gratuitamente, de buena voluntad, ¿ya? No voy a hacer carga ni peso para nadie. Si alguien quiere quiere llamarse apóstol, por favor, que lo sea como el apóstol Pablo y que diga estas palabras. Entonces yo podré creer, bueno, verdaderamente este es un apóstol, ¿ya? Pero como el apóstol Pablo, que él, ¿no es cierto?, lo hace, como él lo menciona acá,
en el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio. Ese es mi galardón, ¿ya? Ese es mi respaldo, que yo predico el Evangelio y lo hago gratuitamente. Esa va a ser mi vanagloria, ese va a ser mi orgullo, que yo no cobro nada por predicar, lo hago por amor, lo hago por voluntad, lo hago por pasión, lo hago porque creo en el Evangelio de todo corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando acá. Lo presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y eso es importante, hermano, porque hoy día definitivamente hay muchas personas que predicando están abusando del Evangelio, adquiriendo, incluso haciéndose, hermanos, sin ir más lejos, rico con respecto a este tema, rico, enriqueciéndose del Evangelio, ¿ya? Y muy lejos de la enseñanza del apóstol Pablo, muy lejos del sentir que tenía el apóstol Pablo, ¿ya? Donde le deja claro a la iglesia de Corintio, ¿ya? Donde les reprende por todos los conflictos y todos los problemas que había en la iglesia de Corintio, donde otros se habían levantado y estaban viviendo de este rebaño, ¿no es cierto?, donde otros líderes se estaban levantando en la iglesia de Corintio, enseñando otras doctrinas, ¿ya? Y ellos estaban viviendo, y el apóstol Pablo, tanto el apóstol Pablo como Apolos, como Cefas, que tenían derecho, que tenían la facultad, ¿ya? De adquirir de ellos algún beneficio para el ministerio que ellos llevaban, ellos renuncian a eso, ¿ya? Por amor al Evangelio. De manera que el apóstol Pablo lo que está diciendo en el capítulo 6, versículo 12, es una maravilla, es una enseñanza preciosa de meditar, para reflexionar. Ya todas las cosas me son lícitas, pero no porque sean lícitas tengo que analizarlas o voy a dejar de analizarlas porque me son lícitas. Tengo que analizarlas, tengo que meditarlas, aunque sean lícitas, aunque estén en la justicia y en la razón de Dios y me estén permitidas, debo analizarlas, cómo actuar con respecto a ellas. Y eso es importante porque como son lícitas a veces no tenemos cuidado, como no están permitidas no tenemos cuidado, ¿ya? Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo, aunque me son lícitas, no me voy a dejar de dominar de ninguna de ellas. Y a lo mejor por ahí está el problema a veces que aquellas cosas que nos están permitidas y que no son lícitas, como no ponemos cuidado, empezamos a abusar de estas cosas y vivir, ¿no es cierto?, deliberadamente, porque al final nos están permitidas y en eso nos justificamos. Pero si la Biblia nos dice que está permitido, la Biblia nos dice que podemos hacerlo, ¿ya? Pero el apóstol Pablo aquí nos enseña, aunque estén permitidas, tenemos que tener cuidado y analizar hasta qué punto nos convienen y no abusar de estas cosas. Que el Señor de paz nos pueda bendecir y les deseo ricas bendiciones para la semana que ya se nos avecina, ya terminando ya casi el mes de enero. Así que les deseo ricas bendiciones junto a sus familias, junto a sus seres queridos. No se olvide de leer y escudriñar la palabra del Señor durante la semana. Jehová, Shalom, si Dios nos permite, nos veremos el próximo domingo.